Buenos días, vamos a explicar qué fue lo que hice aquí para este problema, que me hablaba de determinar estas densidades de acuerdo al método A y el método B y estas preguntas que eran las que me decían, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por la pregunta A, que me dice que me pide calcular la densidad promedio y la desviación promedio para cada método. Y la pregunta es: debe incluirse todos los resultados experimentales en los cálculos, de lo contrario justifique las omisiones. Entonces, lo que hizo fue esto, sacar la densidad promedio para el método A, que simplemente pues sumé, me dio 9.6 y lo dividí entre 4 para sacar el promedio, me dio 2.4. Con esto, que es la densidad media para el método A, saqué la desviación media o promedio. Entonces, a cada uno de estos datos que me dieron, ¿verdad?, de estos originales, de las mediciones que se hizo, pues le resté la media, o sea, por eso aparece x menos la media, 2.2 menos 2.4, 2.3 menos 2.4 en valor absoluto, y obtuve estos resultados, ¿sí? Solamente son las restas, pero en valor absoluto, ¿verdad? Por eso no hay signos negativos. Después hice la suma de estas desviaciones, hice la suma de las desviaciones que me dio 0.6, y después a la suma de esas desviaciones que acabo de hacer acá, lo dividí obviamente dentro del total de datos, que son 4, ¿verdad? Entonces la desviación es de 0.15, ¿verdad? 0.15 por arriba de la media o 0.15 por debajo de la media. Eso sería lo que puedo desviarme, ¿verdad?, en promedio. 0.15 por encima o 0.15 por debajo. Entonces ya tengo la desviación media y la densidad media o promedio para el método A. Y después hice lo mismo con el método B, ¿sí? Sumé todos los resultados que obtuvimos con el método B, dividí entre 4 porque son 4 resultados, me dio este número, que esa sería la densidad promedio. Nuevamente volví a sacar estas desviaciones con respecto a la media para cada uno de los datos que me dieron. Dato menos la media, dato menos la media, dato menos la media, me va dando estos resultados en valor absoluto. Y al final hago la suma. Hago la suma y después saco otra vez la densidad media, que divido dentro del total de datos, que son 4. 4.662, digo 4 me dio 1.166. Eso significa 1.66 por encima o por debajo. Ahora, la pregunta aquí, pues aquí ya contestamos, digamos, esta parte, donde calculé la densidad promedio y la desviación promedio. Pero aparece esta pregunta: debe incluirse todos los datos, todos los resultados experimentales en los cálculos. Y para mí lo que me di cuenta es que no, debido a porque este es de 5.811, entonces es un valor demasiado, con mucho error a comparación de los demás. Entonces puedo observar de que no, este valor no lo debería de incluir, porque realmente está muy lejos de los resultados que obtuve al principio. Entonces mi respuesta aquí al final, digo, no debería incluirse todos los resultados, ya que el último valor del método B se aleja demasiado de los valores antes obtenidos, por lo que se puede comprender que existe un error entonces con este valor. Entonces, para mí no puedo incluir todos esos datos porque ese último es evidente que hay un error. Entonces lo que hice fue esto: omitiendo el último valor del método B, porque el último ya no lo incluí, ese 5.811 ya no lo incluí, entonces se acercó más al dato real, a la densidad real, al quitar ese número. Entonces nuevamente, esta es la densidad promedio que obtuve con el método B. Nuevamente saco las desviaciones con respecto a la media, a cada dato le resto la media, su valor absoluto. Tengo la suma que me dio 0.004, saco la desviación promedio al dividir entre 3 ahora, porque solamente estoy utilizando estos 3 datos, y observo que la desviación es 0.001 por arriba o por debajo. Entonces ya tengo eso, ¿sí?, que se acerca más a la realidad que tener esto, ¿ve? Aquí tengo el 2.702, la densidad aceptada, y este es el promedio que me dio, que fue la 2.703. Después me pide calcule el error para cada valor promedio. Entonces el valor promedio del primero fue de 2.4. Saco el cálculo del error. 2.4, que es el valor que a mí me dio, menos esta, que es el valor real aceptado, en valor absoluto dividido ese mismo valor real, ¿verdad? Este es el valor real. Y este es el valor que a mí me da en promedio, multiplicado por 100, y me dio un error del 11.18% para el método A.
Para el método B, este fue el promedio que me dio 2.703, este es el aceptado 2.702, en valor absoluto hago la resta, lo divido dentro del valor aceptado multiplicado por 100 y me da un error del 0.04%. Obviamente en el método B hay menos error que en el método A. Y el C me dice, la pregunta C, ¿qué valor promedio de los métodos es más preciso y cuál es el más exacto? Para mí el más preciso obviamente fue el A, que es debido a la regla y todo fue bastante preciso. Pero el exacto o el que es más exacto es el B, porque hay menos error y se acerca mucho más al valor aceptado. Entonces, eso fue lo que hice con este problema.